Muy bien. Gracias, Alex. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Centro Deportivo Israelita. Para mí es un honor y tengo que dar las gracias al Centro Deportivo Israelita por esta invitación. Me siento honrado. Gracias a las autoridades del Deportivo y deseo de todo corazón que el Deportivo ya tenga mucho más gente. Hay todas las medidas de seguridad. Las cuales están bajo todo reglamento, y es eso que vamos a hablar en esta sesión de seguridad. Y tengo el honor de compartir esta sesión primero que nada, con el capitán piloto aviador Leonardo Sánchez, que es mejor conocido como Archie. Ustedes lo conocen, está en Televisa en las mañanas, un capitán piloto que con mucha experiencia, nada más trabajó 36 años en Aeroméxico. Y mi querido Archie, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. También tengo el honor de presentar al capitán piloto aviador Arturo Schneiderman, piloto también con 40 años de experiencia en la extinta Compañía Mexicana de Aviación. Posteriormente trabajó en Aerolíneas Galápagos, que fue en el Ecuador, y hoy por hoy trabaja desde el 2012 en una aviación ejecutiva con aviones Falcon 7X, que eso nos los va a explicar después, porque yo como cirujano no sé de eso, y tiene el placer de estar, para mí, un placer que también nos acompañe el capitán Arturo Schneiderman. Un servidor, soy el doctor Samuel Kleinfinger, cirujano general, el cual vamos a hablar nosotros también de cirugía. ¿Y por qué de seguridad del avión al quirófano? Porque finalmente los cirujanos y lo que se hace en un hospital y sobre todo en el quirófano fue tomado en base a la experiencia que tienen ya las líneas aéreas, los pilotos y su tripulación. Le doy la palabra al capitán Arturo Schneiderman para que pueda compartir la pantalla. Seguimos con Archie y posteriormente un servidor. Que disfruten la plática. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me oyen? Sí. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a mi querido doctor Kleinfinger, Sami, al CDI por invitarnos a esta plática que de entrada el tema suena, como decía Sami, un poquito extraño, la seguridad del avión, al quirófano, pero ya adentrándonos en el tema seguramente va a quedar claro por qué es esto. Mi querido Archie, siempre un placer, viejo conocido, compañero de algunas batallas, pero bueno, un placer y mil gracias a todos los que nos están escuchando y al CDI, la casa de todos, por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la aviación, cómo se ha desarrollado, qué es lo que ha afectado la seguridad de las operaciones aéreas, etcétera. La aviación tiene nada más, es muy jovencita, tiene 117 años, se considera el primer vuelo de una aeronave propulsada por un motor que se ve ahí, más pesado que el aire, que se realizó el 17 de diciembre de 1903, ahí en Estados Unidos, por los famosísimos hermanos Wright. Y desde ese momento, el desarrollo de la aviación ha sido vertiginoso. Tanto es así que pasamos de esos pequeños inicios del primer vuelo, que por cierto duró nada más 12 segundos y recorrió 37 metros, escalofriante para la época, a que ya llegamos a la Luna, pisamos la Luna. Si podemos poner la siguiente imagen, por favor. Bueno, ok. Pisamos la Luna, el famosísimo Apolo 11, el primer hombre en la Luna. La siguiente imagen, por favor. No solo eso, también hoy en día habitamos una estación espacial suspendida a muchos kilómetros sobre la Tierra, constantemente habitada.
La siguiente imagen, por favor. Tenemos robots que se mueven por Marte, analizan la superficie de Marte, nos envían toda la información y estamos ya planeando cómo llegar a Marte y habitar ese planeta. En términos pues, más terrenales, en términos de aviones, los aviones cada día han sido durante estos 100 y tantos años, aviones más grandes, siguiente pantalla por favor, aviones más complejos, más complicados en su diseño, en sus sistemas, la siguiente imagen por favor, más rápidos también, más veloces, ahora volamos a 2, 3 veces, es posible volar 2, 3 veces la velocidad del sonido, cosa que era pues impensable hace algunos años. Y también el viaje en avión se ha vuelto mucho más cómodo, como podemos ver en la siguiente imagen, por favor. Puede ser más cómodo, no siempre, como podemos ver del lado derecho. También la comodidad depende mucho del presupuesto de cada quien. Pero sí, puede ser mucho, mucho más cómodo. Todos estos avances, todo este vertiginoso camino, no ha sido todo fácil, no ha sido miel sobre hojuelas, han habido muchos problemas en el camino, han habido muchas lecciones que aprender, muchas situaciones que corregir. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. No todo siempre sale bien, como podemos ver, a veces se atraviesan cosas, a veces hay errores, como podemos ver en la siguiente imagen. Y como decía, pues a veces todo esto, no a veces, sino siempre todo esto, lo que nos da es aprendizaje. En la siguiente imagen podemos ver cómo todos estos problemas que se van suscitando, después de todo son máquinas, como se dice en el argot, son fierros y tienden a veces a tener sus problemas, se investigan y se investigan con el afán no de hallar culpables, al menos no desde el punto de vista de la seguridad aérea, sino de aprender del problema, qué fue lo que lo ocasionó y qué se tiene que corregir para que esto nunca vuelva a suceder. Grandes avances tecnológicos se han dado para que las operaciones aéreas, cada vuelo sea seguro, no tenga problemas y llegue a su destino fácilmente, como es la creación del radar meteorológico que tenemos a bordo de los aviones, que podemos ver ahí, nos señala las tormentas que hay en el camino, que podemos evitar para tener un vuelo confortable y seguro. También en materia de control de tránsito aéreo, tenemos hoy sistemas tecnológicos avanzadísimos para que los controladores aéreos puedan estar en contacto con los pilotos de los aviones y nos guíen atravesando los espacios aéreos y nos mantengan alejados de otros aviones. También hemos tenido, en la siguiente imagen, por favor, a bordo tenemos también grandes avances tecnológicos, tenemos aviones muy computarizados que nos otorgan mucha información que en otros tiempos no estaba disponible para los pilotos en la forma de administrar los vuelos, de comunicarnos, de manejar los sistemas del avión. Todo es muy automatizado hoy en día, muy computarizado. Hay sistemas que nos evitan chocar con otros aviones, no es que se repelan, como decían por ahí. Simple y sencillamente es que, como podemos ver del lado superior derecho, tenemos aparatos que se comunican entre los aviones y cuando hay un conflicto se hablan entre ellos y ellos le hablan a los pilotos y a uno le dice sube, al otro le dice baja y así evitamos esas colisiones que hubieron casos, han habido casos trágicos de colisiones aéreas y que gracias a estos equipos hoy en día no se dan. Todo esto nos ha permitido volar cada día más lejos. Hoy tenemos vuelos comerciales de 19, 20 horas. Nos permite volar en condiciones, casi en cualquier condición meteorológica adversa. Hoy los aviones pueden aterrizar prácticamente sin visibilidad, sin ver nada hacia afuera y aterrizar seguros y pararse en la pista sin ningún problema. Podemos volar de noche, de día. No hay realmente casi ya restricciones. Todas estas tecnologías han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sin embargo,
¿Qué pasa con los hombres, con las mujeres, que ya hay muchas también en las cabinas de mando de los aviones, afortunadamente? ¿Qué pasa con todos estos hombres y mujeres que tripulamos los aviones, que diseñan, componen los aviones y se encargan de conducir todos estos vuelos en todas sus facetas? Lo que sucede es que normalmente los accidentes en aviación se llevan a cabo por una concatenación de eventos que llegan a un punto en que esta cadena se rompe, la cadena de seguridad se rompe y desgraciadamente hoy en día el 70% de los accidentes aéreos son causados por errores humanos. Se rompe la cadena por la parte del humano, ya sea a bordo del avión, abajo del avión, pero siempre es la parte humana en donde vienen las fallas. Si podemos poner la siguiente imagen, por favor. Como podemos ver aquí, pues sí, aterrizamos muy bien, pero pues quién sabe dónde, ¿no? ¿Dónde estamos? No sabemos. Error humano. ¿Podemos la siguiente imagen, por favor? Bueno, los aviones durante estos ciento y tantos años, como decíamos, se han vuelto más complejos. La interacción del piloto con el avión se ha vuelto más compleja porque los aviones son más complejos, son más grandes, tienen más sistemas y son muchas más cosas que operar, junto con condiciones meteorológicas, junto con problemas que se pueden presentar, etcétera, etcétera. Siguiente imagen, por favor. Y cada vez son más complejos, como vemos en la siguiente imagen, y más complejos, como vemos en la siguiente imagen. Por cierto que este ya no es avión, este es el Space Shuttle, o era el Space Shuttle. ¿Ok? También nos movemos hoy en día, como se ha vuelto muy seguro el volar en avión, es el medio de transporte más seguro que existe por mucho, pero por mucho. Los espacios aéreos se han vuelto muy congestionados. Ya hay muchos aviones en los espacios aéreos, los avances tecnológicos nos han permitido esto, la economía nos ha impulsado a esto y pues bueno, cada vez traemos más pasajeros, más aviones, más rápido y en los mismos espacios aéreos. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Todo esto, si lo aunamos a que las mismas capacitaciones de las tripulaciones han tenido avances impresionantes, como es el advenimiento de los simuladores de vuelo, como tenemos aquí del lado derecho dos imágenes de vuelo en simulación. Los pilotos nos sometemos a entrenamientos muy rigurosos, 1 o 2 veces al año, dependiendo en dónde volemos, que son extremadamente rigurosos y que no solo son rigurosos, sino que nos pueden costar el trabajo. O sea, si no pasamos, estamos fuera, viene una cancelación de licencia o lo que sea, y pues es un problema. Entonces, tenemos que estar muy al día, tenemos que estar siempre estudiando, tenemos que estar siempre encima. Pero estos avances, el simulador en particular, ha traído avances enormes, porque los simuladores son como el avión. Pero la respuesta al porqué del error humano y su gran incidencia sobre la seguridad de la aviación está en la misma pregunta. La respuesta es que somos humanos y somos falibles y tenemos limitaciones y inciden sobre esas limitaciones una gran cantidad de factores como son el estrés, la fatiga, la constante presión por hacer más vuelos, descansar menos, que se da mucho en líneas aéreas, no en todas, pero sí en muchas. Los problemas personales de cada quien, la personalidad, etcétera, ¿no? Todo esto incide fuertemente sobre las tripulaciones aéreas. Ponemos la siguiente imagen, por favor. El estrés es un factor muy, muy importante. Como vemos aquí, este joven se ve bastante estresado. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Pero todo esto, desde hace muchos años, se han buscado maneras, como dijimos, los entrenamientos, la tecnología, todo esto, para contrarrestarlo. Pero en la parte humana se detectó un tema que ha venido a revolucionar la seguridad aérea.
En 1935, si nos regresamos a la anterior, por favor, Alex, gracias. En 1935, en Dayton, Ohio, en un aeropuerto que se llamaba el Wright Field, estaba el ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, haciendo un concurso para otorgar un contrato a una de las 3 compañías concursantes armadoras de aviones que estaban concursando para obtener un contrato por 200 bombarderos. Esto fue en 1935. El que se perfilaba para ser el gran ganador era este avión que vemos ahí, es el Boeing 299, modelo 299, posteriormente conocido como el famoso B-17, que ya le faltaba la última prueba. Iban a hacer un vuelo de todos los aviones, a bordo venían los pilotos, venía gente de la fábrica, venía gente de las Fuerzas Armadas americanas, ya nada más para hacer el vuelo y ver que todo funcionara bien, y ponerle su palomita y pues darle el contrato por 200 bombarderos. Era un contrato importantísimo para la Boeing o para las otras 2 armadoras. El avión despega, poco tiempo después de despegar, entra en pérdida, se va de lado, se estrella contra el suelo. Ahí vemos la imagen del avión después del accidente. Obviamente, gran decepción, gran sorpresa. Viene una investigación con respecto a este accidente y determina quien hizo la investigación junto con la Boeing que este avión era, para lo que se tenía y lo que se conocía en esa época de los aviones, era demasiado complejo para los pilotos. Entonces, siguen las investigaciones y dicen, no, espérate, no es que sea nada más demasiado complejo, es que hay demasiadas cosas y demasiados procedimientos que tienen que memorizar estos pilotos en un avión de esta naturaleza. No hay que decirlo, obviamente Boeing perdió el contrato, se lo otorgaron a otra compañía. Sin embargo, el avión era tan buen avión y tan sólido que se puso a la Boeing a ver cómo solucionaba este problema. ¿Cómo lo solucionó? Siguiente imagen, por favor. Con una lista de verificación, un checklist. Ahí nació el checklist. Este papelito o serie de papelitos que traemos en todos los aviones han venido a revolucionar el desempeño de los pilotos y la prevención de accidentes en la aviación. Estos checklists nos dicen paso por paso qué tenemos que hacer, cuáles son los puntos importantes que no podemos olvidar. Imagínate si antes de aterrizar un avión, pues se te olvida, porque era de memoria, bajar el tren de aterrizaje. Pues ha sucedido, claro que ha sucedido. Pero esto se destinó para esto. Fue tan exitoso el advenimiento de este checklist y el avión era tan buen avión que se empezaron a hacer pruebas, se hicieron muchos vuelos en el avión con los checklists y no solo el avión volvió a volar, sino que se le redenominó B-17 y fue uno de los aviones que tuvieron más incidencia en el éxito de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Un bombardero famosísimo, exitosísimo, como podemos ver en la siguiente imagen. Ahí lo tenemos, el B-17 en una misión sobre Europa de miles y miles y miles de misiones que hicieron. Se llegaron a fabricar 10,000 de estos aviones, todo gracias al éxito del checklist. Siguiente imagen, por favor. El checklist se adoptó en todos los ámbitos que fuera aviación, espacio, etc. Aquí tenemos en el Apolo 11, primera misión a la Luna, tenemos a Michael Collins a bordo de la cápsula, está precisamente haciendo un checklist. Michael Collins dijo en su momento, después de la misión, que el checklist había sido el cuarto tripulante, el cuarto astronauta. Tal era la importancia de esto. Tenemos del lado derecho a Buzz Aldrin, segundo hombre que pisó la Luna. Ahí lo vemos a un lado del módulo lunar, sobre la Luna. Siguiente imagen, por favor. Y tan importante fueron los checklists en la misión Apolo, que aquí tenemos un checklist del módulo lunar que alunizó, autografiado nada más y nada menos que por Buzz Aldrin, y que fue el que usó, el que usaron él y Neil Armstrong
para alunizar en el Apolo 11. Siguiente imagen, por favor. Bueno, los checklists nos ayudan a realizar todos los procedimientos normales que tenemos en un avión. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar qué hicimos, nos dicen qué hacer y además verificar que hayamos hecho las cosas. Uno de los dos pilotos lee el checklist y el otro se asegura de que se hayan efectuado los puntos que se tienen que efectuar. Todos ustedes saben qué es lo que estamos viendo ahí, obviamente, es el milagro del Hudson, es el vuelo 1549 de US Airways, con el famosísimo capitán Sully Sullenberger, que no fue el único con mérito, aunque mediáticamente sí, casi se lo llevó casi todo él, pero este avión, como todos sabemos, 2 minutos después del despegue de La Guardia en Nueva York, choca con una parvada de gansos, se van los dos motores, les destruyen los dos motores, se queda sin propulsión el avión, el capitán se da cuenta que no van a llegar a ningún aeropuerto cercano y decide poner el avión en el río Hudson, que era el que le ofrecía mayores probabilidades de salvar la situación. Mientras el capitán hacía una extraordinaria labor volando el avión, hablando con el control de tráfico aéreo, hablándole a los pasajeros a último instante para que se pusieran en posición de crash, como le llaman. Mientras él hacía toda esta maravilla, el copiloto tenía una labor importantísima. Siguiente imagen, por favor. Él estaba leyendo las listas y estaba haciendo los procedimientos que 3 minutos y medio le dieron tiempo de poder hacer para poner el avión en la mejor situación posible para sobrevivir el aterrizaje. Tenemos ahí las listas del Airbus 320, que es el avión de este caso. La de la izquierda es los procedimientos de emergencia en caso de falla de los dos motores a la vez, y la del lado derecho es el procedimiento de acuatizaje. Estas listas, como ven, se ven nada más aquí 2 hojitas, son listas largas. Son listas que yo volé el Airbus y les puedo decir, son listas bastante largas que llevan tiempo, y lo que lograron hacer en 3 minutos y medio en conjunto estos dos señores fue poco menos que milagroso realmente, y así también los sobrecargos que hicieron una labor impresionante en evacuar a los pasajeros una vez que habían acuatizado. Entonces, las listas de check nos sirven para las cuestiones normales, para operar el avión normalmente y para las emergencias y fallas también. Continuamos, por favor. Todo esto de las listas de check como dije, es vital. Nos permiten no equivocarnos, nos permiten no saltarnos pasos, nos permiten en estos aviones que son tan complejos y tan automatizados que no hay forma de conocer todas sus funciones computacionales. No son como los aviones de antes que eran cables y poleas y sabíamos los pilotos qué empujaba qué y qué movía qué. Y entonces podíamos arreglar las cosas. Aquí son tan complejas las cosas y tan de computación, tan cibernéticas, que estas listas son las que nos llevan de la mano cuando tenemos un problema, ya sea para resolver la falla o para poner el avión en una condición segura para llevarlo a aterrizar. Eso es lo que nos hacen los checklists, y de ahí la gran importancia. Y perdón, se me olvidaba un dato. En toda la historia esta del B-17, lo que se descubrió y por el cual se hizo el checklist fue que los pilotos olvidaron antes del despegue quitar un seguro que llevaba ese avión para los controles de vuelo. Al mover todos los controles de un avión, se mueven alerones, elevadores, timón, es lo que nos permite volar el avión, y este avión tenía un control que bloquea esas superficies para cuando el avión esté en tierra, si hay rachas de viento fuertes, no dañen estas superficies. Entonces, olvidaron quitar el control, no tenían controles, por eso se cayó el avión, y por eso se dieron cuenta que era tan necesario el checklist. Ahora sí, el checklist importantísimo. Nos regresamos una, por favor. El checklist importantísimo. Otro gran avance en la seguridad aérea es lo que se llama Crew Resource Management, CRM.
es el manejo, la administración de los recursos que tiene una tripulación a su alcance en cabina. ¿Esto de dónde viene? Esto viene porque hubo una época que Archie no me dejará mentir, no me dejará mentir Archie, nos tocó la época en que el capitán era un dios, como podemos ver aquí, en el cual si la venía regando, los copilotos no podíamos decir nada, porque era inaudito, en que todos los procedimientos se hacían de memoria, en que las listas de check las teníamos nada más para demostrarle al instructor que te las habías aprendido de memoria y ya. Cuando nos dimos cuenta, o cuando se dieron cuenta los investigadores que esto no funcionaba y que estaba causando muchos accidentes, empezó toda esta revolución del CRM, el Crew Resource Management. Esto se ocasionó principalmente por un accidente que tuvo United Airlines en el año de 1977, en el cual tenían un problema con el tren de aterrizaje y los pilotos, los tres, se concentraron tanto en su problema que se quedaron sin combustible y el avión se cayó. Una falta total de comunicación en la cabina, una falta total de asignar labores a cada quien en la cabina, como dije en el del río Hudson, mientras uno vuela, el otro hace las listas y resuelve los problemas. Eso no existía en ese entonces. Vemos la siguiente página de imagen, por favor. En 1977 se viene el peor accidente que ha habido en la aviación mundial comercial, que fue el choque de dos Jumbo Jets, uno de KLM, uno de Pan Am, en Tenerife. Es el peor accidente que ha habido en cantidad de víctimas y que probablemente es el accidente más estudiado en la historia de la aviación y desde el punto de vista del factor humano, de los errores humanos, porque aparte de que había una niebla muy intensa en el aeropuerto, el error humano fue lo que ocasionó este accidente. A raíz de eso, incluso la NASA toma este tema del CRM y se empieza a estudiar cada vez más cuáles han sido los efectos devastadores que han tenido los errores humanos, y se enfoca el CRM en trabajar en adiestramientos, en elevar una cultura entre tripulaciones aéreas de relaciones interpersonales en las cabinas, de liderazgo, de toma de decisiones. Y todo esto lo que busca básicamente fue comunicación en una cabina. El mantener la jerarquía del capitán en la toma última de decisiones, pero el impulsar al otro piloto, al copiloto, a cuestionar al capitán. Cuando no se siente cómodo, cuando ve que las cosas no están yendo bien, cuando no entiende el copiloto qué está haciendo el capitán, cuando de plano ve que está cometiendo un error, que haya la cultura en esa cabina para cuestionar al capitán y decirle: capitán, no entiendo, no me siento cómodo, creo que se está usted equivocando, etcétera, y que el capitán lo reciba y corrija. Esto no es nada más los pilotos. Antes de un vuelo, normalmente en las líneas aéreas, hay una reunión entre los pilotos y los sobrecargos para crear realmente un equipo de trabajo, que todo mundo esté, como decimos, en la jugada, y que sepamos a dónde vamos, si el vuelo tiene características especiales, si hay cosas que atender, cómo vamos a funcionar en caso de que haya algún problema, cómo nos vamos a comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. Los sobrecargos también llevan mucho entrenamiento, mucho adiestramiento, hacen una labor impresionante cuando se presentan problemas en evacuaciones, etcétera. Y entonces así hay una comunicación muy, muy, muy importante. Aquí podemos ver, hoy en día, antes de iniciar un vuelo, se hacen lo que llamamos briefings. Antes de iniciar un vuelo, platican los pilotos, ya que llegaron al avión, después de hablar con los sobrecargos, platicamos a dónde vamos, cómo vamos a llegar allá, cuáles son las condiciones que tenemos, cómo son las condiciones meteorológicas, a qué riesgos nos podemos enfrentar, si hay tormenta, si hay niebla, si el avión tiene algún problema con el cual sí podemos salir, pero tenemos que encargarnos de él de cierta manera. Si tenemos pasajeros de cierta forma, todo lo que va a componer el vuelo, qué vamos a encontrar a lo largo del vuelo, etcétera,
se platica en un briefing antes de iniciar el vuelo. Posteriormente, antes del despegue, hacemos otro briefing en el cual hablamos de si algo va mal durante el despegue o en el ascenso, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a abortar, en qué casos vamos a abortar el despegue, en qué casos vamos a continuar con el despegue, si se nos presenta una falla, ¿qué vamos a hacer con esa falla? Si vamos a regresar a aterrizar, si es una emergencia, etcétera. ¿Cómo vamos a proceder? Y así durante el vuelo. Se hace un briefing en el crucero antes del descenso, analizando dónde vamos a aterrizar, qué condiciones hay, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es comunicación. Todo esto es estar todos en la jugada, entendiendo qué estamos haciendo en todo momento y abriendo este canal que nos permita decir, no me siento seguro, vamos a corregir esto. Siguiente. Bueno, todo esto que hemos platicado, la tecnología, el adiestramiento, el CRM, los checklists, tiene un único propósito, que es la seguridad. Que los aviones, como lo está haciendo ese Jumbo, lleguen a su destino seguros, sin problemas, lleno de pasajeros contentos de que van a llegar y van a ver a sus familiares, a sus amigos que regresan a su casa o van a su lugar de vacaciones, y que todo se lleve a cabo con toda la seguridad del mundo. Y ya que hoy en día la seguridad está en todos lados, con esto del coronavirus, pues ¿por qué no también en la aviación? Ahí tenemos un avioncito con su cubrebocas, y pues no olviden usar todos el cubrebocas también. Siguiente imagen, por favor. Bueno, y como les decía, todo esto nos lleva a preguntarnos, a lo mejor a ustedes, a nosotros los pilotos, seguramente que nos lo preguntamos casi cada vuelo, y decimos, bueno, ¿cómo es que esto vuela? ¿Cómo es que ese avionzotote enorme con 500, 600 pasajeros a bordo vuela? Pues la respuesta es muy sencilla, al menos para nosotros los pilotos. Magia, es pura magia. Como pueden ver ahí, la aviación es magia, es mágico volar, es seguro, es maravilloso, y pues muchísimas gracias. Mi querido Archie, prende tu micrófono, por favor. Comparte la pantalla. Gracias, Arturo. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saludo con mucho cariño, con mucho afecto a toda la comunidad, tantos amigos queridos que tengo en la comunidad, de la cual yo siento que formo parte un poquito. Mi abuela era, afortunadamente, gracias a Dios, también pertenecía a esta comunidad, y por lo cual me es muy grato y me honra la verdad el que me hayan invitado. Gracias, Samuel. Gracias, Arturo. No me dejaste nada por decir, Arturo. Creo que diste absolutamente todos los detalles. Me hiciste aprender otros tantos que no los sabía, no los conocía, pero siempre te has caracterizado por ser extremadamente estudioso. Pero también quiero comentar que así como es estudioso, también disciplinado. La aviación exige disciplina. La disciplina es la que nos lleva a respetar desde nuestros horarios, porque recuerden que el cambio de uso horario es muy común entre todos los pilotos. Y Arturo mencionó algo muy importante: muchos accidentes se han dado por causa de la fatiga. Entonces hay que ser respetuosos con las normas, los reglamentos que emite la autoridad internacional, así como las autoridades nacionales, y también las líneas aéreas o cualquiera que tenga un avión propio debe respetar las horas de descanso de cada uno de sus tripulantes, porque al final de cuentas un piloto descansado precisamente tiene los sentidos más en alerta y va a estar más atento para resolver cualquier situación que suceda de imprevisto. Hay algo que quiero comentar, y habla de una organización mundial que es, por cierto, una parte de la Organización de las Naciones Unidas, y se llama OASI. Es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una asociación que agrupa a 192 países para tratar de homologar la aviación. Porque imagínense, además, queridos amigos y amigas, que volamos de aquí, de Ciudad de México, y vamos a Colombia. Vamos a pasar por varios países en Centroamérica. Si cada país tuviera reglamentación diferente y normas diferentes, resulta que sería muy difícil el volar a través de tantos países. Nace esta organización que es la OASI, y esta organización homologa la aviación de estos 192 países. Y dentro de sus funciones tiene también el anexo 13, ya entrando un poquito en materia de seguridad.
Ese anexo 13 es el anexo que se encarga del estudio de todo accidente aéreo y que comprende de la A a la Z, donde la A es precisamente el reporte del accidente y de ahí sigue todo el abecedario, que es la recuperación de los restos, y luego hablan también de las famosas cajas negras, que por cierto son anaranjadas, pero ese es el nombre que se les da, que esas cajas lo que hacen es que le dan oportunidad a los investigadores de saber los últimos minutos de vuelo de una aeronave accidentada. Número 1, graba la conversación que se tiene entre ambos pilotos. Número 2, graba la conversación o la comunicación que se tiene el piloto con el centro de control. Número 3, graba también la comunicación dentro del avión, ya sea de cabina de pilotos a cabina de pasajeros con las sobrecargos. Entonces, de esa manera tenemos todos esos elementos de voz que son muy importantes en toda investigación aérea. La otra caja negra, que ya dije que es anaranjada, esa graba en cintas metálicas la actitud, la velocidad, la posición del avión, y así se determina, junto con la observación del impacto que tiene un avión en tierra, determina en qué velocidad y en qué actitud iba. Bueno, pues esta OASI y este anexo 13 nos ha ayudado a descifrar muchos de los accidentes aéreos. En lo personal, fui vocero del sindicato de pilotos y me tocó ser entrevistado para los accidentes del secretario de Gobernación Muriño, de Blake. Me tocó también el análisis, en paz descanse, de Moisés Saba en el helicóptero. Me tocaron varios accidentes aéreos, el estudio y el análisis de los mismos, y al final de cuentas la OASI en su anexo 13, la Z, es una recomendación para que no vuelva a suceder un accidente similar en el futuro próximo. Pero a ver, ya hablamos de aviación, a todos nos causa cierta intriga y cierto cuestionamiento la aviación, y nos preguntamos muchos por qué es, que si la turbulencia me da miedo. Arturo, no me podrás negar que todo el mundo me dice, me da miedo la turbulencia. Todo eso tienen explicaciones muy sencillas y lógicas que en lo personal a mí me arrullan. Seguramente Arturo me va a coincidir conmigo en que en una turbulencia lo que me tengo que preocupar, recuérdenlo, si traen una taza de café, pónganla en su mesita, porque ese café en la mesita va a seguir el movimiento del avión y no se les va a tirar encima y no los va a quemar. Entonces, hay situaciones que verdaderamente son naturales. La madre naturaleza, al final de cuentas, por mucho motor que traigamos, mucho avionzote, la madre naturaleza nos supera por muchas veces en cuanto a poder se refiere. Entonces, ahí es donde aplicamos muchos procedimientos de seguridad. Los checklists, esos no son exclusivos de la aviación. Ahorita mi querido Samuel seguramente nos va a explicar cómo se relaciona una lista de verificación en la medicina. Pero no importa si tú eres arquitecto, ingeniero, doctor o ama de casa. Para ir al súper haces una lista de verificación para ver qué es lo que hace falta, vas y lo compras para no tener que hacer dos viajes. Los doctores, ahorita mi querido Samuel nos va a explicar, los arquitectos, los ingenieros, cualquiera que sea tu actividad, acostúmbrate a hacer una lista de verificación. Ahora en lo personal estoy en un nuevo proyecto de mi vida, ya no vuelo, ahora tengo un restaurante, pues llegué aquí al restaurante e implementé listas de verificación para abrir, ya abierto, para cerrar y al final para salir del lugar. Y ha sido un gran éxito porque de esa manera no corres riesgos de olvidos que en algunos casos pueden ser costosos y en otros tantos pueden ser incluso trágicos. Entonces, las listas de verificación son importantes en lo personal. Una disciplina que tengo también muchos años de pertenecer a la aviación, que ya es parte de mi vida y te lo recomiendo. Te recomiendo que de hoy en adelante hagas a manera de juego con tus hijos, con tu pareja. Bueno, pues haz listas de verificación y vas a ver que todo va a fungir mejor. Yo, en lo personal, con lo que es mi esposa, yo tengo una lista de verificación para que al final yo diga happy wife, happy life. Así es que esa es la que yo aplico en temas personales y por supuesto, o sea, la aviación, ya Arturo lo dijo todo, verdaderamente, la aviación se basa en seguridad y el conocimiento es seguridad también. O sea, no, de nada me sirve hacer una lista de verificación si no tengo la preparación, como lo dijo bien Arturo, la capacitación, el conocimiento y la certificación de la autoridad correspondiente en lo que sea que corresponda a tu área.
Entonces ahí se deben tener certificaciones. Ahora te voy a explicar rápidamente cómo hacemos un vuelo de México a Tokio, directo. Lo hice yo en varias ocasiones. Los aviones son tan modernos, como bien lo dijo Arturo, que se vuelan con 2 personas. Sin embargo, la ley exige que en la cabina de pilotos siempre estén 2 personas. Y ahí viene algo que también nos comentó Arturo del CRM, que es la administración de recursos a bordo de la aeronave. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy, vamos a poner a Arturo que sea mi capitán, y yo soy su copiloto, y resulta que estamos en un punto en medio del Océano Pacífico y donde se tiene que tomar una decisión, ya sea desviación, una comunicación, Arturo me la propone o yo siendo su copiloto se la propongo y el otro tiene que acordar ese acuerdo. El CRM yo lo diría en un lenguaje coloquial, es la suma de acuerdos, es llegar a acuerdos para que en todo momento se mantenga la seguridad de la aeronave, de los pasajeros, de la carga, y entonces a la hora que se forman acuerdos, esa decisión sin duda va a ser una decisión mejor tomada. Eso es la administración de recursos que también se aplica, ahorita el querido Samuel nos va a decir en una cirugía, pues obviamente el cirujano es quien lleva la batuta, es el capitán de ahí del quirófano, pero también seguramente somete a opinión de cada uno de los que están participando para que una vez que se logra un acuerdo unánime, de esa manera se evita cualquier tipo de riesgos. Las listas de verificaciones nos dan seguridad, el conocimiento más que nada nos da también mucha seguridad. Pero volvamos a ese vuelo de Tokio. El avión, yo en lo personal volé el 787 el Dreamliner, que seguramente muchos de ustedes ya han volado en ese tipo de aeronave. Despegamos aquí de Ciudad de México directo y el avión por ahí de Vancouver, más o menos entre Seattle y Vancouver, damos vuelta a la izquierda para internarnos en el Océano Pacífico muy al norte, y pasamos ahí al ladito de Alaska. Tenemos aeropuertos alternos en todo momento para que en cualquier situación de emergencia en la que nos veamos forzados a hacer un aterrizaje, siempre la planeación, eso es importante. Hablamos de listas de verificación, administración de recursos, pero obvio, antes de eso empieza la planeación. Y en ese momento que ya tenemos planeado unas rutas de escape que se llaman aeropuertos alternos, ahí se llevan a cabo. Pero en caso de que el vuelo vaya sin ningún problema, en ese momento, en el momento que despegas, y a 1 hora antes de iniciar el descenso, se hace un cálculo de tiempo. Y en ese cálculo de tiempo se divide entre 3 personas y se otorgan descansos. Entonces, siempre en la cabina va a haber 2 pilotos al mando, un piloto está descansando, al término de su tiempo, viene el piloto a la cabina, releva y el otro piloto se va a descansar, de manera que se trate de evitar la fatiga que ha sido la causante, como bien lo dijo Arturo, la causante de tantos accidentes aéreos y un poco porcentaje, como también lo dijo mi querido amigo, las máquinas no tienen palabra de honor y pueden también fallarnos. Pero la aviación, sin duda alguna, es el transporte más seguro que existe y ha incrementado su seguridad gracias y desafortunadamente a causa de muchos accidentes aéreos que se preguntan el por qué, y ese anexo 13 de la OASI que llega a la Z y sale la recomendación, ha evitado que sucedan accidentes en lo futuro de la aviación. En lo personal, quiero ser breve, les quiero recomendar esas listas de verificación en casa, en la profesión, esa administración de recursos es muy sano y por supuesto, siéntense seguros en la aviación que sin duda alguna el piloto que va al mando de la aeronave en la que ustedes se transporten, él va disfrutando, porque vaya que los pilotos disfrutamos precisamente eso de sentirse un pajarito, andar en el aire y los llevan con toda seguridad. Les deseo de verdad felices aterrizajes, vientos en calma, por supuesto, cielos despejados, y no quiero despedirme sin antes desearles unas felices fiestas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, Archie. Ahora me toca a mí. Pues abróchense los cinturones que vamos a despegar con la cirugía. Le voy a compartir pantalla. Muy bien, pues nuevamente agradezco mucho al Centro Deportivo Israelita
Y bueno, dentro de las actividades culturales, Alex Castillo, que también coordinó todo este asunto. ¿Y por qué de la seguridad del avión al quirófano? Ya escucharon ustedes excelentes exposiciones de aviación que siempre nos trae buenos recuerdos. Siempre queremos subir un avión y lo primero que queremos saber es asomarnos a la cabina, a ver qué hay adentro, para qué sirve cada botoncito. Pues más o menos así es la llamada de atención a todos de qué hay en un quirófano, qué pasa dentro de un quirófano, que a lo mejor muchos de los que nos están viendo, pues ya pasaron por un quirófano o van a pasar por un quirófano. Y bueno, pues yo les voy a platicar un poquito al respecto de qué es lo que sucede y esto de seguridad, seguridad ante todo. Entonces, voy a pasar la siguiente y vamos a hablar de seguridad básicamente. ¿Y qué significa seguridad, sobre todo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de todos los cirujanos, el cirujano que es general, el neurocirujano, el cirujano ortopedista, etcétera? Todos nos tenemos que atender, todos nos tenemos que aprender qué tenemos que hacer para brindar mayor seguridad ante una cirugía. Y tenemos que identificar los posibles eventos adversos en cada uno de los procedimientos quirúrgicos. Afortunadamente hoy en día, y mediante también el checklist que hacemos en cirugía, pues a veces son poco frecuentes. Podemos tener errores en el paciente, inclusive en el sitio quirúrgico y en el procedimiento. ¿A qué me refiero? Que podemos, sobre todo en estos hospitales donde operan muchísimos pacientes, que nos toca un turno de 8 horas, a veces pensamos que tenemos que operar la hernia del lado derecho, pero ¿qué creen? Era del lado izquierdo. Y esto se cometían muchos errores antes de tener esta lista de verificación. Todos estos errores hay que eliminarlos por completo. Es cero tolerancia ante un error y sobre todo tenemos la confianza y la vida de nuestro paciente en el equipo quirúrgico. Hubo hace algunos años un reporte de 138 reportes específicamente de una especialidad de neurocirugía en los Estados Unidos, y el 35% de estos cirujanos tenía más de 5 años de experiencia y reportaron ellos que el 30% de errores que estaban operando en el lado incorrecto, y esto es muy grave, hay que tener cero tolerancia. ¿Y esto por qué? Porque falla el juicio, es relativo a un sistema de salud que nos estresa, que falla la concentración porque a lo mejor tenemos un problema en casa y estamos pensando en esto y no le ponemos atención a nuestro paciente. Que sean largas jornadas como esto, lo que está pasando con este COVID, son largas jornadas de trabajo en los cuales los que están comprometidos con el paciente durante largas horas, que ni siquiera al baño pueden ir, no pueden comer, no pueden tomar agua, pues finalmente, y no llega el relevo, pues tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Por la seguridad del paciente y porque todo salga adelante y poder aterrizar con el paciente a buen término y sin vientos huracanados. También tenemos que tener mucho cuidado con esta falta de conocimiento, gente que no está preparada para el procedimiento. Y muy importante, hay que tener esta comunicación entre el paciente, los médicos, inclusive los residentes. Los residentes son los médicos que están haciendo una especialidad quirúrgica y tenemos que tener esta comunicación. ¿Cómo se llama el paciente? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué se lo vamos a hacer? Y sobre todo también tener muy en cuenta a los problemas que pueden surgir durante una cirugía. Después de un evento adverso, cuando falla algo durante una cirugía, en este estudio que les platiqué de 138 reportes de los neurocirujanos, el 61% de estos médicos aumentó la angustia de cometer futuros errores. El 44% había pérdida de la confianza en realizar algún otro efecto adverso, y el 42% hubo una disminución en la reducción de la satisfacción al trabajo.
sí, es lo que sé hacer, pero tengo tanto estrés de cometer algún otro error que disminuía la satisfacción, ya no era satisfactorio entrar a un quirófano y eso hubo pues muchas renuncias de estos cirujanos y se dedicaron a otras cosas. Muy bien, pues la lista de verificación, que básicamente es el checklist que ya estaban hablando anteriormente, pues tiene mucho que ver con estos errores. Errare humanum est, que quiere decir errar es de humanos, y esto se platica mucho en la cirugía. Y sí, es de humanos, y también estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con la máquina de anestesia, con el equipo de cirugía laparoscópica, con el equipo de rayos X, y todas estas cosas pueden fallar y tenemos que estar preparados en qué pasaría si esto falla. Pues esto es una incidencia de eventos adversos durante una atención médica. El 50% se producen en los efectos adversos básicamente en procesos invasivos, en una cirugía, en una colocación de un catéter, en la colocación de un medicamento o un suero. Hubo un estudio que habla de que hubo en Estados Unidos y en el mundo 234 millones de cirugías mayores, cirugía mayor cada año. Y bueno, estos llegaron a la conclusión de que hubo una tasa de mortalidad entre el 0.4 y el 0.8% y con una morbilidad entre el 3 y el 17%. ¿Qué quiere decir morbilidad? Pues básicamente todo lo que puede ocurrir adverso a una cirugía que pudiera llegar básicamente a buen éxito, como una infección de la herida quirúrgica, como un sangrado, como la formación de una hernia después de una cirugía. En el año 2000 hubo entre 44,000 y 98,000 muertes en los Estados Unidos cada año precisamente por errores médicos. Y hablamos de prioridades en cirugía o prioridades en la aviación o prioridades en cualquier actividad que dependa de nosotros, es la seguridad. ¿Y por qué se pierde la seguridad? Por falta de medidas que pueda provocar algún daño. Errare humanum est, como estas caricaturas famosas de Quino, donde va entrando el paciente, esto no existe por supuestamente en un quirófano normal, que dice errare humanum est. Entonces, ¿quién va a querer entrar a un quirófano en estas características? Y en el coloquio de la gente dice, pues me van a poner en la plancha. Y no es como lo dice en este dibujito, no es una plancha para cortar carnes, es una cama muy cómoda, para evitar básicamente que el paciente al final de la cirugía o sobre todo en cirugías prolongadas pueda tener inclusive lesiones en la piel, lesiones por presión, etcétera, etcétera. Ya no son quirófanos como estos, son quirófanos un poquito más sofisticados. Ya lo dijo Hipócrates, primero no hacer daño, primum non nocere, y sobre todo esto se compara en quirófanos muy sofisticados con toda la tecnología del mundo, donde existe una cama donde se vamos a acostar el paciente en la posición que requiera para su cirugía, con mucha tecnología. Y mucha tecnología con pantallas. El paciente cuando está anestesiado tiene que tener mucha seguridad y tiene que estar cómodo, tiene que tener básicamente monitorizado por todos lados su frecuencia cardíaca, su temperatura, el nivel de anestesia que tiene, su electrocardiograma continuo, qué nivel de oxigenación tiene, y mucho se asemeja a estas cabinas de avión que ya nos presentaron Arturo, muy sofisticadas, mucho más sofisticadas que esta que estamos señalando aquí en la pantalla, en la parte inferior. Y voy a poner este ejemplo en la aviación, y básicamente este simulador que ven en la parte superior de su pantalla es un Link Trainer, o llamado caja azul, no me dejarán mentir los capitanes, y estos simuladores son básicamente realizados aproximadamente en 1930 hasta 1950, y esto fue durante la Segunda Guerra Mundial,
donde se realizaron más de 10,000 simuladores básicamente para el ejército de los Estados Unidos. Posteriormente que se hizo esto, ya hay este tipo de entrenadores, por supuesto, más sofisticados, como el que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla, donde ustedes pueden ver cómo se siente, se ve, sobre todo los pilotos van a entender más que esto. Yo nunca he estado en un simulador de vuelo, me encantaría, pero vean cómo simula perfectamente cómo es un vuelo, qué botón apretar, cómo anunciarle a los pasajeros que ya vamos a aterrizar o lo que sea. Y bueno, antes de subirse a un avión, un piloto tiene que hacer un entrenamiento exhaustivo, como ya lo mencionaron, antes de pilotear un avión tan sofisticado. Al igual que nosotros en el quirófano, voy a pasar la siguiente, que no sé por qué no me deja. Bueno, está pensando esta computadora, ahí está. Esto es un espacio de simulación y esto es en la Universidad de McGill, donde la doctora Balanci ahorita se encuentra haciendo un doctorado de simulación de educación quirúrgica y ella se encuentra aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, existe un equipo de anestesia, un equipo de un paciente simulando un paciente con la camilla, con el quirófano adaptado. ¿Para qué? Para hacer toda esta simulación durante un procedimiento quirúrgico. Y de su lado derecho, ustedes pueden ver cómo el cirujano, al igual que el piloto, se está entrenando en esta consola. Y esta consola básicamente es un programa con un software muy sofisticado en el cual puede simular alguna cirugía. En este caso, vemos el hígado y vemos cómo a la mitad está la vesícula. Entonces, el cirujano se está entrenando qué estructura anatómica tiene que disecar, cuál es la estructura anatómica que debe de tocar y la cual no debe de tocar, y por el otro lado, cómo ir disecando y cómo ir básicamente operando al paciente antes de someter y meterse a actuar como cirujano. Cabe mencionar que los cirujanos, cuando nos estamos entrenando en nuestra residencia, por supuesto que entramos bajo la supervisión y la guía de un cirujano experto, previo a un conocimiento teórico, previo a un conocimiento práctico. Estamos muchos años en la universidad, otros de 4 a 7 a 9 años estudiando la especialidad o la subespecialidad. Entonces no es entrar de la escuelita al quirófano, no, esto tiene un proceso y después de mucho entrenamiento, ya nuestro profesor del cirujano senior ya nos da oportunidad de hacerlo solo bajo su supervisión, por supuesto. Y como ustedes pueden ver, pues estas pinzas que estamos metiendo, inclusive estamos, bueno, se ve un procedimiento un poco rudo porque está entrenando el cirujano y se ve inclusive hasta cómo puede llegar a sangrar un poquito. Muy bien. Entonces, se ideó para cometer los menos errores posibles, que nos falte una pinza, que nos falte un equipo, que falta algo, esta lista de seguridad que es el famosísimo checklist. Entonces, básicamente, es para obtener mejores resultados, pues tenemos que transitar en un terreno de seguridad del paciente. Es un monitoreo continuo de todos, del hospital, de los cirujanos, de enfermería, continuo de estos efectos adversos que sucedieron con un paciente para que no se vuelvan a repetir. Y se analizan sobre todo las causas de qué pasó y cómo podemos reducirlos al máximo. La Organización Mundial de la Salud, en una resolución 55.18, puso 3 puntos a tratar. El primer punto es el reto a la atención limpia, atención segura. Y esto básicamente tiene mucho que ver porque han habido 4 millones de infecciones cada año. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ustedes ya en esta pandemia lo saben, es lavarse las manos. Y lavarse las manos con agua y jabón. ¿Por qué? Porque es
un arrastre mecánico y posteriormente ponerse gel. Y este gel no es para que huelan bonito las manos, es básicamente para que eliminen las bacterias que pudieran llegar a quedar en nuestras manos. Segundo reto es una cirugía segura, porque la cirugía segura salva vidas. Y básicamente es esto lo que estoy hablando, el checklist o la lista de verificación. Y por último, el último reto es combate a la resistencia antimicrobiana. Y básicamente es, hoy en día, y ustedes saben perfectamente que para comprar un antibiótico en la farmacia tiene que ir acompañada de una receta médica. Y esto nos tardamos mucho en México. Ya existía mucho en los Estados Unidos y en otros países. ¿Por qué? Porque indiscriminadamente le preguntaban a la tía, oye, ¿qué me tomo? Ah, pues tómate ciprofloxacino. Entonces, no era básicamente indicado para esa infección en ese paciente, entonces tenía muchos problemas y la próxima vez que este paciente requería este antibiótico, pues no le hacía efecto. Entonces, nos ha obligado a la industria farmacéutica, a los doctores, a recetar básicamente el antibiótico específicamente para cierta enfermedad y fabricar, investigar para realizar antibióticos que eviten esta resistencia antimicrobiana. Hay una organización que se llama la Joint Commission International, que en el hospital donde tengo la fortuna de trabajar y en otros hospitales de mucho prestigio, hizo un protocolo universal. ¿Esto qué quiere decir? Que se utiliza en todo el mundo y consta de principalmente 3 fases, que es una verificación del proceso antes de la cirugía y el marcado quirúrgico. Cabe mencionar, yo lo voy a explicar posteriormente, que estas dos se hacen en la habitación del paciente. Y el tiempo fuera, el time out, que seguramente lo hacen también antes de despegar, esto se realiza el time out o tiempo fuera inmediatamente antes de la cirugía. Y esta es una pausa quirúrgica. ¿Qué quiere decir esta pausa quirúrgica? Que antes de empezar la cirugía, antes de anestesiar al paciente, se identifica al paciente, se llama fulano de tal, el procedimiento va a ser tal, y todos los que están en el quirófano, la instrumentista, la circulante, el anestesiólogo, el equipo quirúrgico, tienen que participar en este proceso de tiempo fuera. Y todo esto es básicamente el resultado de los excelentes resultados que hubo en la aviación y se analizan estos puntos críticos y esto lo que hace es disminuir el riesgo del vuelo y de llegar perfectamente bien a destino, que es al final de nuestra cirugía. Y bueno, hay que reducir daños causados por medicamentos. Y los daños causados por medicamentos también es importante. Si ustedes han estado hospitalizados, la enfermera viene, les va a aplicar un medicamento y verifica que sea el paciente correcto y que sea el medicamento correcto, informándole a los pacientes. Y básicamente esto en España, más o menos en el 2005, el 9.3% hubo un efecto adverso. Y una de las principales efectos adversos en el paciente era básicamente secundaria a los medicamentos. ¿Por qué? Porque, pues ustedes ya conocerán, algunos doctores no escriben muy bonito, no se entiende la medicación, no se entiende el nombre y se puede confundir con otro, la dosis, inclusive nos podemos confundir con el expediente clínico. Entonces, antes de colocar un medicamento, el personal de enfermería checa que sea adecuadamente la dosis del medicamento y aplicado básicamente, si no es alérgico a algún medicamento, no colocárselo. Entonces, el objetivo también de esta Joint Commission International fue reducir a más del 50% a 5 años los efectos nocivos causados por los medicamentos y con la participación de todo el equipo de un sistema sanitario. Y este es el checklist.
Este es lo que la lista de verificación que copiamos y modificamos en base a el quirófano, y cada hospital lo modifica según las necesidades y según sus protocolos. La seguridad del paciente en la realización de procedimientos quirúrgicos invasivos. ¿Cuál es el objetivo en cirugía? Es establecer mecanismos y lineamientos para garantizar la seguridad del paciente en la realización de cirugías, los procedimientos invasivos, a través de esta checklist: identificación correcta del paciente, confirmación del procedimiento a revisar y la verificación de dónde vamos a operar y qué le vamos a operar y de qué lado. Y asegurarnos de que todo el equipo de rayos X, los biomédicos, el equipo de laparoscopía, por supuesto que antes de la cirugía, esté funcionando. Y esta es una gráfica que les quiero mostrar, que ha sido el resultado de esta lista de verificación comparándolo con no utilizarlo. Por ejemplo, en estas barras de nuestra izquierda en la pantalla, habla de mortalidad. Y estos, antes de la verificación, que había una mortalidad de 1.5%, y después de la lista de verificación disminuyó al 0.08%. Igual en algún problema de morbilidad, que es infección o que tenga problemas pulmonares, etcétera, etcétera, del 11% al 7%. En infección del sitio quirúrgico, antes de utilizar la lista de verificación, y también quiero decirles que una hora antes del procedimiento quirúrgico, en muchas, el 95% de las cirugías, se requiere de un antibiótico profiláctico, un antibiótico que nos va a prevenir de una posible infección, y con la lista de verificación disminuyó de un 6.2% a un 3.4%, y la necesidad de que el paciente requiera una reoperación disminuyó de un 2.4% a 1.8%. Este es el marcaje quirúrgico. ¿Qué es el marcaje quirúrgico? Cuando vamos a operar una cuestión que sea bilateral, que haya dos órganos involucrados, como los ojos, los riñones, las piernas, las manos, las caderas, glándulas mamarias o inclusive las hernias, las ingles. Nosotros tenemos en la habitación del paciente, como cirujanos, marcar con una palomita. No es con un tache, es con una palomita el sitio que debemos de operar. Si es una hernia del lado derecho, tenemos que poner una palomita del lado derecho. ¿Por qué no un tache? Porque nos podemos confundir en que esta no y operamos el otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado básicamente. Y el marcaje del sitio quirúrgico deberá realizarse por el médico que va a hacer la cirugía en la habitación. Y procedimientos como piedras en los riñones, problemas de columna, etcétera, tiene que ser utilizado por medio de radiología, y en cirugía abiertas o cirugías laparoscópicas de abdomen, que tenemos que operar una vesícula o una hernia encarcelada, pues el marcaje no aplica por el sistema básicamente de abordaje, la localización o las características del órgano. Y esta es la primera fase de entrada, la lista de verificación, el checklist. Entonces, al ingresar el paciente a la sala quirúrgica, la enfermera o la que está circulando, en coordinación con el cirujano y el médico anestesiólogo, deberá asegurarse de la identificación del paciente, si ha tenido alergias el paciente, los consentimientos informados. ¿Qué quiere decir el consentimiento informado? Que el paciente, dos testigos, el cirujano, están avisados de los beneficios y de los posibles riesgos que una cirugía debe tener. Si no está firmado este consentimiento informado, por lo menos en el hospital ABC, no podemos entrar en quirófano, no podemos llevar al quirófano a cirugía. Esto es obligatorio y esto es muy importante. Tenemos que hacer tromboprofilaxis. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que evitar disminuir el riesgo que se formen coágulos en las piernas mediante unas medias que se aprietan, y esto evita que se formen coágulos, sobre todo en cirugías prolongadas, en estancias quirúrgicas, en estancias hospitalarias prolongadas. Y también asegurarnos que en la sala de operaciones, si esto aplica,
pues tengamos los exámenes de rayos X. Entonces, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de la tecnología, la revisión de los equipos y si necesitamos de un producto sanguíneo durante la cirugía, como sangre, plasma o algún otro componente sanguíneo, y antibióticos, como ya comentamos. Esto es en quirófano. Esto es una cirugía que compartimos con un gran amigo mío de residente, el doctor Marcos Cañas, y básicamente, como ustedes pueden ver, es una mesa muy delgada. Tenemos que asegurar al paciente. Ustedes lo están viendo y voy a dejar en silencio un momentito para que la señorita enfermera nos platique un poquito de qué es lo que ella hace y qué la lista de verificación. ¿Qué medidas de seguridad requiere una enfermera instrumentista? En este momento está preparando la mesa de quirúrgica, todo el instrumental, y ella está preparando, todo está estéril. Ella está preparando los campos quirúrgicos, el instrumental, para tener todo listo. Muy importante, la seguridad anestésica. Todo el mundo le tiene miedo a la anestesia. Hoy por hoy, con todo lo que tenemos y lo que nos va a platicar el excelente anestesiólogo, el doctor Jorge Romero, ¿qué necesitamos para asegurarnos que nuestra anestesia y el despegue de nuestra anestesia y el aterrizaje sea seguro? Y le voy a dar la palabra al doctor Jorge Romero. Perfecto. Sí, que identificar todos los factores de riesgo, sí, hipertensión, la obesidad, diabetes, etcétera, problemas del manejo para la vía aérea, se hace la evaluación de la vía aérea. Posteriormente, sí, el paciente, sí, aparte de ser identificado, se verifique que todo se encuentre en orden, que la máquina de anestesia esté completa, que los circuitos, sí, del monitor, la máquina, los gases anestésicos y los fármacos, todos se encuentren listos y disponibles antes de iniciar la cirugía. ¿Cómo aseguras en este paciente la vía aérea, doctor Romero? Y en este paciente, para asegurar la vía aérea, sí, después de la evaluación previa, como se puede visualizar, es un hombre de cuello corto, sí, pero tiene buena distancia externo-mentoniana y giromentoniana, lo cual nos garantiza de alguna manera y que no va a ser tan difícil el manejo de la vía aérea. Entonces, esa es la forma en la que, al evaluar, sí, podemos nosotros utilizar la forma clásica, que es utilizar el laringoscopio, sí, con la hoja de Macintosh, sí, o hoja curva número 3 o 4, y tener un tubo, sí, disponible para poder lograr que se permeabilice la vía aérea, sí, fundamentalmente. Si existiera alguna dificultad, pues se puede tener disponible una mascarita laringea o el equipo de vía aérea difícil si se identifica, sí, que el paciente, sí, cuenta con todos los parámetros que lo identifican como paciente con vía aérea difícil. Fundamentalmente. Muchas gracias, doctor Romero. Un placer. Muy bien, esto fue lo que nos contó el doctor Jorge Romero en cuanto a la anestesia. Ya una vez colocado el paciente en la mesa de operaciones, colocamos los campos quirúrgicos, que deben de ser totalmente estériles. Entonces, si ustedes están viendo, la instrumentista se está preparando con todo el equipo. El cirujano, que ya está vestido y ya está cubierto con todo este equipo, que hoy mediante la pandemia tenemos que utilizar doble cubrebocas. Si el paciente es COVID, que sea pues incierto, que sea una urgencia, pues tenemos que protegernos con doble mascarilla, con una careta, con doble guante, con doble gorro, con doble botas quirúrgicas. Y cuando él está ya colocando todos los campos quirúrgicos, está bien monitorizado el paciente, conectado a la máquina de anestesia, pues nosotros tenemos básicamente que prepararnos, lavarnos las manos, como se debe de hacer en cirugía,
y ya ponemos listo. Antes de empezar la cirugía, tenemos que hacer un tiempo fuera. Este es el famosísimo time out. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues la enfermera circulante o instrumentista son los responsables de realizar esta pausa y se le llama la atención a todo el equipo, mismos que deberán de tener lo que están haciendo para nosotros escucharlo, que dice paciente correcto, procedimiento correcto, sitio correcto, sobre todo invasivo que sea correcto. Y aquí este enfermero lo va a mencionar. La fecha, el paciente correcto, el médico tratante, el cirujano, el primer ayudante, el segundo ayudante, la instrumentista. Aquí se puso nervioso, lo estábamos filmando. Ya estamos básicamente preparándonos para nuestra cirugía. Todo está verificado. Si anestesia está funcionando. El sitio quirúrgico le preguntan al cirujano y refiere región umbilical. Entonces, podemos empezar. Realizamos, no les voy a pasar la cirugía, por supuesto, pero en la tercera fase de salida se lleva a cabo al término del procedimiento quirúrgico. Cuando ya estamos terminando, previo a que el cirujano y el equipo quirúrgico abandonen la sala, pues nosotros decimos qué tipo de cirugía hicimos, cuántas gasas tenemos, porque no podemos, y esto es tolerancia cero de dejar una gasa dentro del abdomen, que puede pasar, inclusive agujas y material quirúrgico completo según la cirugía. Y si sacamos una muestra, si sacamos el apéndice, básicamente hay que etiquetar la pieza en un frasco preparado para llevarlo a patología con los datos correctos del paciente, porque han ocurrido que las piezas se pierden. Entonces, esto hay que evitarlo. Y voy a dejar a la señorita instrumentista que haga su trabajo. Y esta es la comunicación entre la circulante y el equipo quirúrgico. Esta es la tercera fase de salida. Entonces, finalmente, concluimos con esto. Cuenta completa. Esto nos tranquiliza a todos. ¿Qué quiere decir cuenta completa? Que no hay ninguna gasa que dejamos ahí, que se perdió alguna aguja, etcétera, etcétera. Hablando de COVID, este es el equipo que nosotros utilizamos hoy en día cuando tenemos un paciente que no sabemos, una urgencia, que no sabemos si es positivo o negativo, y básicamente es lo que yo le diga: doble guante, careta o gogles, lavarse muy bien las manos, el N95 o careta con doble gorro, un equipo impermeable, y esta es una caja de acrílico en donde el anestesiólogo va a colocar el tubo para evitar la aerolización y que no se expandan este aire que probablemente está contaminado con COVID, y también hay que asegurarnos nosotros como equipo quirúrgico y al personal de salud que está trabajando para evitar los contagios. Este es un equipo ULPA, y una de las preguntas que hicieron en el chat era el equipo ULPA en los aviones. Esto se lo voy a dejar al final en la sesión de preguntas y respuestas. Pues este es el equipo ULPA que nosotros como cirujanos con este tipo de infecciones como el COVID-19
entre otros, porque también acuérdense que tenemos que protegernos de la hepatitis B, del virus del papiloma humano, entre otras. Entonces, cuando utilizamos equipo como electrocauterio, que lo pueden ver en esta imagen, y saca humo porque se queman estas células, entonces podemos, si el paciente es HIV positivo, pues nosotros podemos tener un riesgo de infectarnos de hepatitis, de COVID, y este filtro lo conectamos a un aspirador, o en el caso de cirugía laparoscópica, lo conectamos a un trocar, a un tubito que posteriormente se los voy a enseñar, y tiene 4 capas de filtro. Este prefiltro que captura todas las partículas grandes y algunos líquidos. El segundo filtro es la captura de partículas pequeñas. El tercer filtro es un carbón activado que absorbe los olores y los gases tóxicos. Y el último filtro, que es el post-filtro o filtro final. Han habido muchos artículos al respecto de los filtros, y en este artículo que se menciona, de bajo costo, que se puede realizar inclusive con el equipo que nosotros tenemos hoy en día, y esto lo modificamos el doctor David Lasky y un servidor con este video que se los voy a mostrar. Es un trocar conectado a un tubito de suero, que este tubito de suero va conectado a un filtro, y este filtro a otro tubo, que es un tubo de endotraqueal, los que se le pone a los pacientes para intubarlos, y este filtro va conectado también a otro tubito de suero, y se va filtrando a través de una cubeta con agua y 2 pastillas de cloro para disminuir el riesgo de contraer el virus del HIV o del virus de hepatitis o COVID-19. Este es otro tipo de filtro, que esto ya es hecho, ya es fabricado, y este es un trocar. Esto es cirugía laparoscópica. Aquí vamos a hacer una apendicectomía por laparoscopía, ya tenemos los campos quirúrgicos del paciente, y este es el filtro que va conectado igual a un tubito de suerito, y lo vamos a filtrar a través de este filtro primero, y posteriormente a una cubeta con cloro, o si tenemos el filtro ULPA, pues lo utilizamos en sala de operaciones. Bueno, con estas dos diapositivas voy a concluir, y quiero que, pues, básicamente mencionarles que toma de decisiones en tiempos inciertos como esto del COVID-19, y en tiempos inciertos en la aviación, en tiempos inciertos de la pandemia, de la seguridad en cirugía, hay que tomar liderazgo y hay que ser responsables, y hay que tomar cursos, prepararnos para lo que viene. Así se preparan los pilotos constantemente, y así los cirujanos nos tenemos que preparar y estudiar diariamente. Y quiero decirles que los líderes saben cómo tomar decisiones buenas y rápidas. Es desafiante en la mayoría de las circunstancias, pero las más complicadas son las que llamamos grandes apuestas desconocidas, decisiones de alto riesgo, como esta pandemia del COVID-19. Y en un ambiente como tal incierto y alguna urgencia, la decisión imperfecta es una decisión. En el mismo ejemplo, retrasar una cirugía no crítica puede significar no liberar al médico en el hospital de su capacidad y exponiendo al personal de salud a ser infectado. Los líderes con temperamento y el carácter correcto son necesarios durante estos tiempos de incertidumbre. Estos cirujanos, estos líderes, se deben de mantener curiosos y flexibles. Neville Chamberlain, en la Segunda Guerra Mundial, había sido el primer ministro británico al comienzo de la guerra. Winston Churchill se opuso seriamente a la política de apaciguamiento de Chamberlain, que agradó, por supuesto, en ese momento al líder Adolfo Hitler. Muchas concesiones para evitar otra guerra. Chamberlain había aceptado otorgarle a Hitler
algunos territorios, y todo esto para apaciguar la ambición de Hitler. Pero Winston Churchill, un estadista, un líder, lo encontró sumamente intolerable y al final tenía razón. Las tropas de Hitler invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939 y esto representó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién quieren ser? Incluso si estos lo hacen impopulares en tiempos de guerra, ¿quieres ser un Winston Churchill? No un Chamberlain. Toma de decisiones, que estos son 4 principios muy importantes al tomar un avión en sus manos, al tomar una cirugía en sus manos y realizar en el momento adecuado, como ya lo demostró este piloto cuando aterrizó en el río Hudson, ya lo comentó Arturo, es primero tomar aire, hacer un paso atrás, un balance adecuado, anticipar y priorizar. Involucrar a más gente, involucrar al cirujano que está enfrente de ti, que tiene que ser igual y más capaz que tú, o al piloto y copiloto, al ingeniero de vuelo, no sé si todavía existan, y al todo el personal del avión y al todo el personal del quirófano, y es involucrar a más gente, alentar al equipo a tomar decisiones más inteligentes sin sacrificar la velocidad de lo que se debe de hacer. Como punto número 3, realizar elecciones críticas como este piloto en el Hudson. Estas pequeñas decisiones en corto podrían ser grandes a un largo plazo. Como punto número 4, establecer un centro neurálgico en quirófano, minimizar distracciones. Oiga, que el pasajero de la línea de la fila 4 quiere más Coca-Cola, pues eso al piloto realmente no es su trabajo. Minimizar estas distracciones y concentrarse en lo más importante, cada equipo, o sea, asignación de responsabilidades. Y número 5, si quieres tener una buena cirugía, una buena decisión, un buen vuelo, hay que empoderar a los líderes con carácter y juicio. Y como último, ve a lo grande o hay que irse a la casa. Quiero agradecer mucho al capitán Archie, al capitán Snyderman. Le digo Archie, no es falta de respeto, él le gusta que le digamos así. A estos cirujanos hoy en día, a estos cirujanos, oh Dios, hoy en día tal vez se cubran su cara, pero su esfuerzo se ve y se nota. Por tus pacientes, por tus pasajeros, por tu equipo, por cada uno de ustedes, hoy en día quédense en casa. Muchas gracias, ahora sí que espero no haberlos aburrido mucho, voy a dejar de compartir la pantalla y aquí hay unas cuantas preguntas, no sé si Alex tenemos tiempo para esto, espero que sí, espero que nos aguanten. ¿Y cómo funciona el filtro ULPA? Queridos amigos pilotos, enciendan su micrófono y quiero preguntarles acerca de estos filtros hoy en día, que surgió la duda en el auditorio. Mira, no sé, básicamente es una duda que ahora en tiempos de COVID se repite muchísimo y estoy seguro que a Archie le hacen la misma pregunta que a mí constantemente en cuanto a la seguridad de volar en el avión en tiempos de COVID. En lo que al aire se refiere, en los aviones, el aire que respiramos en el avión viene del exterior. Es aire que entra por los motores, es aire que se comprime y entra a la cabina. Ese es el aire que mantiene la cabina presurizada para poder volar a grandes altitudes y es el mismo aire que alimenta el sistema de aire acondicionado que mantiene la temperatura del aire y que además nos da el aire que respiramos. La gran ventaja que tenemos en los aviones es que ese aire se recircula
y se cambia totalmente por aire nuevo cada 2 o 3 minutos. Es una recirculación muy activa del aire que es beneficiosa para el tema del COVID y el contagio. Eso es más o menos cómo funciona el aire en los aviones. Hay muchas teorías respecto a la seguridad de volar en tiempos de COVID. Por ahí leía yo en CNN hace unos días un estudio que alguien hizo por ahí de que hablaba de que por esta alta recirculación del aire, las probabilidades de contagiarse en un avión, si se usa el cubrebocas, si se usa la careta, es muy baja. Hablaban de algo así como que si vienes con gente pegada a ti, una posibilidad en 4 millones. Y si viene el espacio del medio vacío, que originalmente se iba a respetar y que ya no se respeta, es 1 en 4 millones. No tengo la certeza de si este dato es exacto, es algo que leí en CNN, pero lo que sí es un hecho es que el aire sí se recircula muchísimo y esto pues, obviamente es beneficioso. No sé, Archie, que tenga por ahí que agregar al respecto. Sin duda, lo acabas de decir perfectamente bien, mi querido Arturo. La recirculación del aire se renueva cada pocos minutos, con lo cual está excluida la posibilidad de que el aire que estamos respirando dentro de un aparato cerrado, llámese un avión, puede atraer cualquier tipo de germen, cualquier tipo de bicho, llamémosle así, que nos pudiera afectar. La recirculación en los aviones y estos filtros, pues imaginemos los filtros de los coches, que de alguna manera los coches de combustión hoy día utilizan unos filtros que ahí atrapan precisamente toda partícula que no debe pasar para un buen funcionamiento. Así los filtros, sin duda alguna, no hay ningún riesgo de contagio o de un deficiente funcionamiento de estos filtros. Hay seguridad. Excelente. Archie, yo te quisiera preguntar con toda la experiencia y hoy que estás, digamos que del otro lado, que no, a mí quiero compartirlo porque nos dio una plática al gremio médico, Archie, y nos presentó unas imágenes muy interesantes de cómo fue tu experiencia del último vuelo y comparado con tu primer vuelo que hiciste, comparado con tu último vuelo en cuanto a las medidas de seguridad y por el otro lado, este feeling, esta experiencia que tuviste de volar tantos años y despedirte de una forma excelente. Bueno, verdaderamente fue algo extraordinario. Mi primer vuelo lo recuerdo perfectamente bien. Queridos amigos y amigas, la primera vez que volé fue allá en 1982 y mi primer vuelo fue en un avión DC-9, un DC-9 que ya es una era de jet, por supuesto, sin embargo, con las limitantes de equipos de navegación porque no habían avanzado tanto en ese entonces, y hablo de 1982. Y mi primer vuelo como copiloto, por supuesto, fue la ruta México, Guadalajara, Culiacán, Ciudad Obregón, Hermosillo y Tucson. Ahí me quedé a dormir, ahí comimos, ahí dormimos, y al día siguiente el regreso, lo mismo, Tucson, Hermosillo, Ciudad Obregón, Culiacán, Guadalajara, México. Fue un vuelo que, dada mi inexperiencia en ese momento, estaba yo en vuelos asesorados. Yo creo que yo regresé a México y mentalmente apenas iba llegando a Hermosillo, pero de ida, porque el avión era demasiado rápido para mí, pero es parte de ese adiestramiento. Y el último fue una maravilla. El último vuelo lo realicé México-Nueva York a John F. Kennedy y el regreso, y precisamente en el regreso, que era mi último vuelo, estaba yo junto a mi primer oficial, Alejandro Nicolau, un tipazo, y justo cuando ya le comenté a Alejandro que pidiera autorización para iniciar el rodaje, me llamó la atención un coche de bomberos que estaba ahí del lado derecho. Le dije, mira qué bonito está ese coche de bomberos. Y me dijo, permíteme, pidió la autorización y ya en cuanto nos dieron la autorización, el coche de bomberos me lanzó un chorro de agua
me di cuenta que del lado izquierdo era lo mismo, me hicieron un arco de agua ahí en el aeropuerto John F. Kennedy para mi salida de plataforma, en homenaje, que lo cual agradezco muchísimo, a mi último vuelo. A la llegada a México tuve la misma recepción, esta fue entrando ya a la plataforma, se hizo un arco de agua que ya compartiré con todo gusto ahí en las redes sociales, ese arco de agua para mi llegada, y pues bueno, fue un momento verdaderamente emotivo. Todo esto, mi querido amigo, y ahí en Televisa se portaron increíblemente bien conmigo, me hicieron favor de grabarlo, y entonces incluso salimos en el noticiero con ese resumen. Una experiencia maravillosa que, bueno, ahora entiendo por qué cantan los pajaritos, porque vuelan. Arturo, tu experiencia de seguridad y de pasar de una línea aérea comercial con estos avionzotes a una línea aérea ejecutiva, ¿hay cambio en la seguridad, en los protocolos, o solamente cambia el tipo de avión que estamos volando? Bueno, mira, hay dos culturas un poquito diferentes. En esencia es lo mismo. En ambos lados se practica el CRM, en ambos lados estamos sujetos a estos adiestramientos que son muy intensos y muy exigentes. La línea aérea es una gran escuela, una gran escuela, sin duda alguna. Yo lo que sé se lo debo a Mexicana de Aviación, que ahí me hice como piloto, y desgraciadamente no nos tocó la suerte de jubilarnos ahí porque lo que todos sabemos se la acabaron hace 10 años, pero ese era el plan, ¿no? Pero sin duda te das cuenta al pasar de Mexicana. Yo me fui a volar a Ecuador, a otra línea aérea, con otro tipo de cultura, con otro tipo no de procedimientos, porque los procedimientos los pone el fabricante del avión, pero de forma de hacer las cosas en la línea aérea, y de ahí a la aviación ejecutiva. Y sin embargo, de estos cambios medio radicales, sí, lo que puedo decirte es que hay una gran disciplina, hay un gran sentido y conciencia de la responsabilidad que lleva uno, que no creo que sea nada diferente que cuando se pone uno en manos del cirujano. El piloto lleva en sí metido esa conciencia y esa cultura. Y claro, siempre, en todos lados, siempre hay gente que se toma su chamba más en serio que otra, ya sea en línea aérea, o ya sea en aviación ejecutiva, o en aviación deportiva, o en lo que sea. Pero te puedo decir que el común denominador y la mayor parte de la gente, y sobre todo si trabajas en una compañía o en una institución que toma la seguridad y toma el hecho de volar un avión con pasajeros muy en serio, las cosas se hacen muy bien, muy seguras. Y sí, pasas de un lado al otro y te das cuenta que la escuela podrá tener sus pequeñas diferencias de cada lugar, sus particularidades, pero en esencia es lo mismo. En esencia es el CRM, en esencia es hacer las cosas bien, en esencia es tener los aviones en buen estado, en esencia es esa conciencia que tenemos de la responsabilidad de que traes gente atrás de ti y que tienes que llevar a otro lado. A veces me han preguntado cuando trabajaba yo en Mexicana, me decían, oye, ¿y no sientes una gran presión y gran responsabilidad de traer a 150 personas atrás de ti? Sí, sí, definitivamente sí, pero también siento la tranquilidad de que en la medida que yo esté bien, los de allá atrás también están bien, ¿no? Entonces, no es de que el piloto vaya a hacer cosas locas y demás y no le importe las cosas. No, yo tampoco quiero tener un accidente, yo tampoco quiero tener un incidente. Yo quiero también llegar a mi casa seguro y ver a los míos y seguir mi carrera feliz. Entonces, esa conciencia es la que encuentras común prácticamente en todos lados, ¿eh? Pues muchas gracias, Arturo. Hemos recibido en el chat muchas felicitaciones, sobre todo de nuestras familias, no sé por qué. También Más les vale. quiero decirles que también yo me acuerdo muy bien perfectamente de mi primer paciente que operé como residente y como ya trabajando como cirujano, lo recuerdo muy bien.
y por supuesto que todo mundo quiere que salgan las cosas bien. Hay imprevistos, sí, hay complicaciones, sí, es una cuestión de disminuir riesgos tanto en la aviación como cuando nos subimos a un avión. Y lo que tú dijiste, Arturo, es muy importante. Verificar que estamos yendo con una compañía seria, que estamos seguros que la gente que está piloteando ese avión o que está trabajando en una institución de un hospital certificado, sabemos que el riesgo es muy pobre. Entonces, pues con esta parte creo que ya nos pasamos un poco del tiempo, llegamos un poco demorados, pero fue por las condiciones climáticas favorables, porque vimos el cielo sensacional. Este Facebook Live se puede ver posteriormente, los que se vayan a meter. Agradezco enormemente al CDI en sus 70 años de existencia la invitación a esta sesión cultural. Por supuesto, capitán Leonardo Sánchez, más conocido como Archie. Si quieren seguirlo, pues síganlo en las redes. Su restaurante, por favor, anúncialo, Archie. No, hombre, ya ahí nos encontraremos con todo gusto. Los invito aquí en Polanco. Se llama el restaurante Bar El Sella, Torcuato Tazo 315, para que vengan a hacerme la prueba y a ver si aplico las listas y precisamente también toda la integración de todo el personal. Los espero con todo cariño y nuevamente felices fiestas mayores. Arturo, último comentario. Sammy, muchísimas gracias. No solo eres un gran cirujano, eres un gran amigo. Todos estos años de conocernos, pues me consta, has operado a 2 de mis hijos perfectamente bien, saludables, extraordinario ser humano, mi querido Archie. Qué gusto verte otra vez, mano. Suerte con el restaurante, ahí te vamos a caer. Gracias al Deportivo, gracias al CDI. Qué bueno que ya está de regreso, qué bueno que está regresando. Como dije, es la casa de todos, 70 años de serlo, en verdad una maravillosa institución. Y pues gracias, Sammy, por la invitación, un verdadero placer. Saludos a todos, Shana Tova, todo lo bueno. Shana Tova, muchas gracias.